El pasaje que vamos a leer hoy, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 al 14, nos dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La leve introducción que hemos estado haciendo, ¿no? Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo es pastor en Efesios, ¿no? En Éfeso. Ciudad costera, ciudad portuaria, ¿no? Una ciudad que recibía mucha gente de diferentes ciudades, de diferentes nacionalidades. Allá donde se encontraba el maravillosísimo templo dedicado a Artemisa, ¿no? O Diana para los romanos. Ese ídolo de mayor relevancia en Éfeso, o diosa, como la llamaban en aquel entonces, era mujer. Mujer como protagonista en el culto, pues era así, las sacerdotisas tenían gran relevancia o mayor relevancia que los sacerdotes, ¿no? En el templo dedicado a Artemisa. Pablo nos ha estado enseñando la diferencia entre los dos roles, entre el hombre y la mujer, ¿no? Y acá ciertamente Pablo y toda la gente en aquel entonces no creía en eso de las ideologías de géneros, donde habían de todo, ¿no? Hablamos que las ideologías de género hablan de que hay mujer, que hay hombre, que hay que es el intermedio, que no es ni hombre ni mujer, que no es ni siquiera ninguna de las dos cosas, que es un unicornio o qué sé yo, más y más cosas han enseñado en estos tiempos modernos. Pero sabemos que en la antigüedad se entendía que solo habían dos géneros, el hombre y la mujer. Y se le daba mucha importancia, especialmente en Éfeso, a la mujer. Se la tenía como protagonista, se la tenía en gran estima, precisamente por el ídolo a quien adoraban, que era Artemisa. La tenían como gran relevancia, o mejor dicho, más importante que el hombre. Que la mujer se vistiera bien, que la mujer se viera bien. Todas estas cosas eran wow. Allá en Éfeso era alabada la mujer en ese sentido. Y no digo que esté mal, porque a la mujer se le debe alabar en cierta forma, ¿no? Por su belleza, por su humildad. Pero allá en Éfeso se le admiraba por otras cosas, por extravagancia, por dinero, por riquezas, ¿no? Y esto es lo que Pablo acá está atacando de alguna manera, ¿no? Está tratando de dirigirse ahora a las cristianas que venían de allá de Artemisa, que venían de aquel templo. Eran mujeres que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Estaban participando ahora en la iglesia de Timoteo. Los pasajes anteriores que hemos estado estudiando nos dice de la siguiente manera, o Pablo les dice a las mujeres, ¿no? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y claro, uno procura enseñar esto hoy día y de una vez se vuelve polémico, se vuelve una censura. Porque las mujeres hoy día y los hombres también, la ideología hoy como la conocemos en estos tiempos modernos, cuando escuchan estas cosas piensan, uy, esta iglesia sí es machista. Uy, Pablo sí era machista, ¿no? Queriendo callar a la mujer, ¿no? Pero hemos visto a lo largo de estos estudios que no ha sido el caso, que Pablo no está queriendo decirle a la mujer, cállese y deje que el hombre hable, sino que se está dirigiendo al culto, ¿no? Que esta práctica, específicamente, si bien se puede trasladar a la familia, al trabajo y demás, especialmente se está considerando dentro del culto, dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas venían de una tendencia a que la mujer era la que enseñaba. Los templos de Artemisa, las sacerdotisas eran más importantes que los sacerdotes, ¿no? Y estas mujeres, curiosamente, eran escogidas de alta alcurnia, es decir, de cuna de oro, ¿no? Mujeres que eran, pues venían de familia rica, eran las que eran luego
convertidas en sacerdotisas. De allá se escogían, no se escogían de las humildes, de las que estaban pues las más modestas, no. Eran mujeres de renombre, las que eran escogidas luego para ser sacerdotisas en el templo de Artemisa, nada más y nada menos. El templo, una de las 7 maravillas, ¿no? Del pueblo o el tiempo, los tiempos antiguos. El pasaje que vamos a aprender hoy, Pablo nos está dando 2 razones acá de por qué la mujer no debería estar de primero, en ese sentido, ¿no? En el sentido del culto especialmente, cristiano, ¿no? Primero nos da o nos dice Pablo que Adán fue creado primero que Eva. Es una, ¿no? Y la segunda razón es que Eva fue engañada. Y recordamos, según la historia, por quién fue engañada, ¿no? La serpiente, a quien se considera Satanás, ¿no? Y ese es el pasaje que vamos a aprender hoy, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pues obviamente sí. Si nosotros leemos este pasaje allá afuera, si yo salgo ahorita al parque y hay bastantes personas allá, me llaman machista, de una, ¿no? Me empiezan a censurar, dicen, oye, este hombre es machista, está hablando en contra de la mujer, ¿no? Pero no es lo que Pablo trata de enseñar acá, y lo sabemos. No es a lo que Pablo está apuntando. Pablo no quiere censurar a la mujer, quiere distinguir los roles, lo cual es importante entender, ¿no? En aquellos tiempos, si este pasaje se hubiera dicho, y probablemente también se enseñó en Éfeso, porque la carta iba dirigida allá, probablemente allá muchas mujeres se habrían escandalizado. ¿Cómo así? Ya no puedo traer ahora mis vestidos ostentosos para llamar la atención como me gusta, ¿no? Las sacerdotisas en Éfeso lo hacen. ¿Por qué nosotros no? ¿No? ¿Por qué nosotros no podemos llamar la atención, vestirnos bien, hacer todas estas cosas chéveres, enseñar, ¿no? Para ellos en Éfeso también era un escándalo. El ídolo más importante en Éfeso, que no solamente era Zeus y los dioses griegos, estaba Artemisa como entre la más importante, ¿no? Eso se traducía en la cultura, ¿no? También se trasladaba a la cultura, porque a la que más se le adoraba era una diosa, la mujer, ¿no? Donde la mujer, su fertilidad y su belleza cobraba una relevancia mayor o incluso más importante que el hombre. A la fertilidad como tal se le apreciaba mucho en aquel entonces. Los hombres obviamente querían tener hijos. Por lo tanto, alababan a una mujer que fuera fértil, que fuera una mujer que pudiera dar a luz a sus hijos. Entonces se le adoraba más y se le prefería más y se desdeñaba más a las que no podían tener hijos, ¿no? Por supuesto. Cuando la mujer estaba de parto, ¿a quién creen ustedes que la familia se dirigía? No se dirigían a nuestro Dios, al Señor. Se dirigían a Artemisa, ¿no? Que ese parto salga bien y que pueda yo tener a mi hija o a mi hijo, ¿no? Cuando las jovencitas llegaban a cierta edad, ¿a quién creen ustedes que se encomendaba a esa hija? Artemisa, a ese ídolo de los paganos en aquel entonces, ¿no? En fin, era la diosa a las que las mujeres recurrían y muchas veces a los hombres también, porque no solamente era la diosa de la fertilidad, la diosa de las mujeres, sino también de la venganza y de la justicia, curiosamente. Entonces los hombres también se dirigían a Artemisa. En el templo de Artemisa, o en Éfeso, mejor dicho, Artemisa reinaba, ¿no? Era la diosa de ellos. Las sacerdotisas tomaban el rol protagónico en los cultos de allá de Éfeso. Y el cargo le era dado únicamente a mujeres de renombre, que hubieran nacido en cuna de oro, ¿no? Obviamente no se iba a escoger a cualquier mujer, tenía que verse bien, ¿no? Por supuesto, por eso Pablo, al escribir estas exhortaciones a las mujeres, habla desde este contexto, porque las mujeres allá estaban llamando mucho la atención a los hombres, a otras mujeres, ¿no? Se volvían ídolos. Y por supuesto Pablo acá está diciendo, pues el Señor no diseñó el rol de la mujer para que fuera así, toda sensual y atrajera gente, ¿no? A los cultos, porque estas mujeres estaban atrayendo a los hombres también por su belleza. Imagínense que hoy
no estoy yo acá, un calvo, barbón, sino que hay una mujer bien vestida, hablándoles, y los hombres, todos nosotros embelesados. Por supuesto, no es el rol que nuestro Señor diseñó para el hombre y la mujer. Pablo va más allá, ¿no? Pablo, al escribirle a Timoteo, le estaba recordando a las mujeres cristianas que ellas no pertenecen a Artemisa, sino que pertenecen al Creador de los cielos y la tierra. Y como dijo el pasaje anterior, o los pasajes que él ha estado hablando, la verdadera belleza de la mujer son las buenas obras, ¿no? Las buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad, misericordia, humildad. Esta es la verdadera belleza de la mujer. No estarse vistiendo con oros y perlas, sino mostrar la verdadera humildad para la cual fueron llamadas. Y así también el hombre. Hoy se venera mucho, o anteriormente también se venera al hombre que es fortachón, que es fuerte, que es esto. Pero Dios no busca eso en el hombre. Lo que busca Dios en el hombre es que sea un hombre verdaderamente humilde, también bondadoso, que tenga buenas obras, que proteja su casa y su familia, ¿no? Lo mismo, tanto los hombres como las mujeres, cuando se van a otros cultos o otros dioses paganos, se alejan del verdadero diseño para el cual fueron llamados. Y a eso es lo que está llamando Pablo. Regresen al diseño al que fueron llamados, al rol que el Señor nos dio a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos que a estas mujeres Pablo las ataja, como diciendo, ustedes que ahora han visto a Cristo, han de entender que Adán fue creado primero y Eva fue diseñada para ser el complemento de Adán. ¿Y qué es complemento? Porque no dicen, complemento es como el hombre es más o mejor, entonces se creó a la mujer para enaltecer más al hombre. Pero no es así, lo hemos visto, ¿no? Claramente en el diseño de Dios es necesario entender que donde Él crea para complementar, ¿no? Esa complementación, valga la redundancia, es mutua. Es decir, la mujer fue creada para complementar al hombre, pero por ende y por consecuencia, el hombre complementa a la mujer también, ¿no? Es mutuo. No es algo que fue diseñado para solo mejorar al otro, sino para complementarse. Y lo hemos dicho mucho, ¿no? Para complementar, sencillamente. El significado, de hecho, de complemento, según el latín, es llenar o completar. ¿Ya? Llenar o completar. Así como la mujer, por ende, completa o llena al hombre como ser, el hombre a sí mismo completa y llena a la mujer como ser. En ningún momento las escrituras, mis queridos hermanos, están queriendo decir que la mujer fue diseñada para ser esclava del hombre, para estar bajo su servicio y servidumbre. Por supuesto que no, obviamente no. Lo hemos visto, ¿no? La mujer no es un objeto ni propiedad del hombre. Esta batalla de los géneros que han creado a lo largo de los años es vana y siempre ha existido, tanto como lo ha hecho el pecado. Pero Pablo no está procurando acá colocar primeros lugares ni segundos lugares, obviamente, y lo sabemos. Y por eso estos pasajes es muy importante que cuando se vaya a enseñar se establezca este principio, ¿no? Que ni el hombre es mejor, ni la mujer es menor, en ese sentido, sino que ambos se complementan a sí mismos. Y cada uno de los dos roles son diferentes, obviamente. Pablo no está procurando, por ende, colocar primeros y segundos lugares. Está anunciando el rol de ambos géneros y dar alivio a ambos roles, para que ambos puedan cumplir el rol o el diseño que el Señor les ha otorgado a cada uno. A veces muchas veces hemos visto en la sociedad y en nuestros tiempos, como una mujer procura con todas sus fuerzas convertirse en un hombre y empieza a hacerse toda esa clase de cirugías.
Y luego vemos las estadísticas y vemos que casi todos ellos les empieza a dar depresión. Porque claro, ellas quieren con mucho fervor convertirse en un hombre. Y asimismo lo vemos al revés, el hombre tratando de convertirse en una mujer. Y muchos de ellos terminan o suicidándose o tal, y le echan la culpa ¿a quién? A la iglesia, a las personas conservadoras, etcétera. Porque dicen, es que no los dejan ser, los humillan, se burlan de ellos. Pero ellos mismos terminan cayendo en depresión. Y uno piensa, caramba, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo les podemos? Bueno, vamos a apoyar todas esas cirugías, todas esas cosas. Imagínense, nosotros nos volcáramos también a apoyar todas estas cosas. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Seguiría pasando lo mismo. Porque la mujer y el hombre tratando de corromper su propia imagen, que fueron hechos a imagen de Dios, ¿no? Por supuesto, al caer ellos en esta trampa, terminan ellos inconclusos, incompletos, porque queriendo ser otra cosa, no logran terminar de ser esto, ¿no? Queriendo ser ellos hombres siendo mujeres, o los hombres o las mujeres queriendo ser hombres y viceversa, terminan incompletos. Y por supuesto caen en depresión porque no hallan la verdadera perfección y no la hallarán nunca. Terminar de convertirse en un hombre, convertirse en una verdadera mujer es imposible. Y al revés también, obviamente, ¿no? Lo hemos visto. Hoy en día también se aplaude mucho esa filosofía que está de moda en las letras musicales, y acá quizás me paso un poco de jocoso. Y algunos de ustedes ya han escuchado a la cantante Shakira. Las mujeres ya no lloran, sino que facturan. Y está bien, ¿no? Está bien que facturen. Está muy bien eso. Buenísimo. Eso, y especialmente si está casada, eso es buenísimo porque el hombre también se beneficia. Está muy bien. Pero aquí el problema, lo que hay detrás de estas filosofías por lo general, es que esconde algo que está tratando de enseñar, a veces sin intención, porque posiblemente Shakira no estaba pensando en enseñar nada, sino que se estaba desahogando, ¿no? Por sus previas circunstancias. Pero lo que está tratando de enseñar a esta filosofía, sin intención, es que la mujer ya no necesita al hombre, ¿no? Que la mujer ya no necesita del hombre. Esta filosofía pues pretende informarle a la mujer que el potencial que hay en ellas es tal, ¿no?, que supera al del hombre, que son mejores, básicamente, ¿no? Y es ahí donde Pablo las ataja, al informarles, recuerden que Dios hizo primero a Adán y luego a Eva, no queriendo decirle Pablo a estas mujeres, Adán es mejor, no, sino que hay dos roles que deben existir, el uno y el otro, para complementarse. Acá lo que las está es atajando a ellas y decirle, hey, no te subas. Recuerda que Adán fue creado primero, vente para acá, ¿no? Aquí, quédate a la par del hombre, ¿no? Porque el hombre no es mejor tampoco el hombre factura, entonces vamos a arriba. No, está tratando de decirles a ellas, no se vayan hasta arriba. Recuerden la posición en la cual Dios los puso, que no es por debajo del hombre, ni peor, sino aquí, a la par, complemento, ¿no? Es la verdadera razón por la cual Pablo les dice esto a las nuevas cristianas, que ya empezaron a quitarse los zarcillos, y entonces ahí Pablo también las tiene que atajar y decir, no, pero tampoco así. Vístanse bien, sí, está bien. El problema no es el vestido. El problema no es que se pongan bellas en ese sentido. El problema es lo que hay en el corazón cuando lo hacen. Porque el problema es que están llamando mucho la atención por nada, por vanagloria posiblemente, ¿no? Es la intención lo que al final Pablo siempre va a atacar. No es vestirse bien, es por qué te estás vistiendo bien. Porque si te vistes bien para agradar al Señor, pues claro, genial, buenísimo. Uno lo hace. Aquí yo me estoy vistiendo de traje, no es para verme hermoso. Sigo siendo calvo y barbón, ¿no? Sino para agradar al Señor y hacerlo todo con orden, ¿no?
como es debido. Entonces vamos con la segunda razón, que por cierto es una segunda razón bastante irónica, porque aunque Pablo procura recordarle a la mujer qué fue lo que ocurrió en un principio de la caída, a su vez también está acusando al hombre, si se dan cuenta. Si leen bien esa segunda razón, se van a dar cuenta que el hombre tiene más culpa que la mujer. Si leemos la segunda razón, que dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, el hombre tiene más culpa. ¿Por qué? Porque si recuerdan la historia, Eva fue y pecó, comió del fruto, porque la serpiente la engañó. Pero ¿cómo creen que hizo Adán? Adán no se la comió. Adán también comió del fruto. Y él no fue engañado. Él dijo, bueno, ya comiste tú, yo también voy a comer. ¿Cierto? Adán no fue engañado, sino que pecó voluntariamente. Y eso es peor. Porque por lo menos Eva la engañó a la serpiente. Pero Adán dijo, bueno, ya que comiste, venga, yo también quiero. Es peor. Y aquí le está haciendo un llamado aún más fuerte al hombre, aunque no lo vemos así. Nosotros leemos el pasaje, ay, pura piedra para la mujer. Pero acá Pablo está diciendo algo muy, muy importante y es que el hombre pecó 2 veces aquí, ¿no? Y si vamos a esa, pecó 3 veces. Porque Adán debió proteger a la mujer de la serpiente y decirle, no, no debemos comer ese fruto. Recuerda lo que nos dijo Dios, ¿no? Y recuerda muy bien también el pasaje, cuando todo esto ocurre, ¿a quién creen ustedes que recurre Dios para rendir cuenta por lo que hizo la mujer? Adán. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Increíble, ¿no? Bárbaro. Entonces, cuando leamos este tipo de pasajes, que si lo decimos allá afuera, todo el mundo nos llamaría machistas. Acá Pablo les está dando 3 golpes al hombre. Porque no protegió a la mujer, porque no fue engañado y pecó voluntariamente, y porque no estuvo allí para ella cuando ella tomó el fruto. Él estaba por su cuenta, obviamente. Vio a la mujer probablemente hablando con la serpiente y él se fue por ahí. Luego hablamos, ¿no? El hombre ha de proteger a la mujer. Pero en efecto, Eva fue engañada por la serpiente y el hombre pecó voluntariamente. La serpiente, por otro lado, ¿no? ¿Cómo actuó la serpiente? También en contra del diseño del Señor. Porque recordemos el pasaje que dice que Cristo es cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Qué hizo la serpiente? En vez de empezar por la cabeza, fue al directo, digamos, a la yugular, a la mujer. Quiso corromper también desde el inicio. Ya él no estaba de acuerdo con el diseño de Dios. Por supuesto, engañó fue a la mujer. Y que quede claro, ¿no? Pablo acá no está en contra de la mujer, sino que está abogando por el diseño que Dios a ambos roles dio, ¿no? Es interesante cuando vemos el mundo animal, no nos quejamos de que el león, entre el felino, el macho, sea el que sea el rey de la selva, llamado el rey de la selva, ¿no? Es curioso. O en una manada de lobos, sea el lobo macho el que termina siendo el alfa, ¿no? Pero fíjense cómo está hecho el diseño, porque estos animales, por lo general, cuando se convierten en los alfa, son para proteger a los animales hembras, a las femeninas, con sus hijos, con los cachorros. Es curioso. Y es fascinante porque es similar a nosotros, los seres humanos. Es fascinante que en la iglesia ni siquiera hablamos de alfa, ¿no? Ni rey de la selva, o quién es mejor por encima del otro, sino que hablamos de una diferencia en los roles que no hace que ninguno de los dos sea más importante o mejor.
Porque por lo menos en los animales vemos esa distinción bastante fuerte, donde el león, el mejor de todos, el que más pelea, el que más defiende, es el alfa. Pero de este lado es un complemento, no en el mundo animal, sino en la humanidad misma, ¿no? Lo que realmente está procurando Pablo es el bien tanto del hombre como de la mujer, en ese sentido, en igual medida. Y vemos que en ese mismo libro de 1 Timoteo, en esa misma carta, antes de empezar con los pasajes que apuntan a la mujer, le dio palo a los hombres, ¿no? Levanten manos santas, no se entreguen a la ira. Y esto se lo dijo a los hombres posiblemente porque ellos eran más asiduos a irse a dar de golpes, a estar airosos, a estar furiosos, o a debatir con esos pleitos que hoy día los vemos. Andamos en la calle y dos carros chocan. ¿Quién creen que se van a dar golpes? Los hombres que están ahí manejando, por supuesto. A veces la mujer también, incluso. Pero pasa, ¿no? Más en nosotros los hombres. Pero como podemos ver y concluir en esta tercera parte del tema hacia la mujer, Pablo procura traer consolación y arreglo a lo que estaba perdido, lo que por mucho tiempo estuvo corrompido, ¿no? La relación de la mujer con Dios, la relación de la mujer con el hombre y viceversa. En otras palabras, lo que la serpiente corrompió, ¿no?, por medio del engaño a Eva, Jesucristo lo volvió a restablecer. Y ese es un tema bastante concluso. Lo vemos en su forma de actuar, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Muchos casos hay de Cristo hablando con la mujer. Que para los discípulos, los 12 apóstoles, esto era, Cristo, ¿por qué? Pero si la ley dice que... Y Cristo muchas veces enalteció incluso más a la mujer que al hombre, ¿no? Por ejemplo, Cristo cuando habla con la mujer samaritana, que se le acerca a una mujer samaritana, era pues rompiendo barreras culturales porque la samaritana era una persona, una raza mezclada, impura, ¿no? Y Cristo se acercó y habló con ella. Claro que lo que le dijo fue como para regaño, ¿no? Pero se le acercó. La mujer le dice, no, yo estoy casado. Y Jesús, ¿qué le dice? Pues tú has tenido 5 esposos. Y el que tienes ahorita ni siquiera lo es. Pero se acercó a la samaritana. Otro fariseo no le hubiera ni siquiera mencionado palabra. Dice, no, esa es pecadora. ¿Cómo yo voy a hablar con una mujer pecadora? Imposible, ¿no? Pero Cristo se acercó. Cristo perdona a la mujer sorprendida en adulterio. Otra, que según la ley debía, si se sorprendía y de verdad habían evidencia, se debía apedrearla, ¿no? Increíble. ¿Qué le dijo Jesús? Y lo leímos, ¿no?, en su momento. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Juan capítulo 8, versículo 1 a 11, la perdonó, ¿no? María, hermana de Marta y Lázaro, sabemos que ella unge con un perfume los pies del Señor y lo seca con sus cabellos. Increíble, ¿no? Lo honra y él se deja honrar. Y en Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9, él mismo dice de esa mujer, donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ella ha hecho. Increíble. La honra, ¿no? Vemos también la mujer sanada por el flujo de sangre que se le da entre toda la multitud. Ella dice, si yo toco su manto, yo voy a ser sanada. Y así fue. ¿Y qué le dijo él a ella? Tu fe te ha salvado. Y así sucesivamente vemos muchos casos en los cuales nuestro Señor Jesús pues enaltece a la mujer. Y el Nuevo Testamento, el mismo Pablo, ¿no? Vimos también cuando enalteció a Febe, esa Febe de la que nadie habla, que solo se menciona como por ahí una vez en Romanos, de que cuando vamos a hablar de mujeres piadosas siempre mencionamos a Priscila o a la madre de el profeta Samuel, que quería un hijo con
con mucho dolor, con muchas ganas, y el Señor se lo dio. Sí, estas mujeres eran piadosas. Genial, buenísimo. Y siempre se habla de estas. Pero de Febe poco se habla, ¿no? Y en Romanos capítulo 16, versículo 1 al 6, el mismo Pablo, que ha estado acá y que dándole piedras a la mujer, dice: reciban a Febe en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis a cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La tenían como una diaconisa, aunque no era ordenada, pero era una mujer verdaderamente piadosa, que ayudaba mucho en la iglesia, ¿no? Y ahora estaba siendo ella enviada para ayudar a otras iglesias. Increíble. Claramente el Señor acá no pretende reducir a la mujer a que es menos que el hombre. Obviamente no. Pablo no pretende que la mujer sea esclava o despreciada. Nuestra fe y nuestra religión, cuando nos digan, pues obviamente defender, no es machista. Por supuesto que no lo es. Nosotros no procuramos enaltecer al hombre por encima de la mujer, al contrario. Pretendemos defender la verdad de ambos géneros. Pretendemos defender la esencia del hombre y la mujer. Es eso lo que realmente queremos nosotros defender junto con los apóstoles, según Dios los creó. Por eso tampoco estamos de acuerdo en la sexualidad cuando en el mundo se defiende el matrimonio de un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Que pueden amarse, pueden quererse, quieren casarse, háganlo si quieren. Es voluntad de ellos si así lo desean. Pero cuando nosotros no defendemos esto, no lo hacemos porque creamos que ellos son menos. Lo que estamos creyendo acá o lo que estamos defendiendo es el rol, el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Eso es lo que realmente estamos defendiendo. Pero que ustedes son homofóbicos. La iglesia es homofóbica. La iglesia no pretende ser homofóbica. La iglesia pretende defender el verdadero diseño de Dios para con el hombre y la mujer. Eso es todo lo que pretendemos defender nosotros. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Por eso que cuando las personas dicen: no, es que yo no soy ni hombre ni mujer, soy no binario. ¿Dónde? ¿No? Y acá el Señor dice que solo creó varón y hembra. Entonces, pues, ¿dónde sacó eso? ¿Qué Biblia está? ¿No? Levítico capítulo 18, versículo 22. No te echarás. Y cuando dice acá no te echarás, sabemos qué quiere decir. Un lenguaje bastante sutil para decir que no tendrás relaciones sexuales. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Eso se lo está diciendo un hombre. ¿No? Que el hombre no se eche con varón como se echa con mujer. Es lo que está tratando de decir. Es abominación para Dios. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros. Sodoma y Gomorra estaba refiriéndose acá, ¿no? El diseño de Dios no ha de ser corrompido, y esto es lo que defiende Pablo a sí mismo. Cuando le recuerda a las mujeres de Éfeso, recuerden su rol. Eso es todo. Recuerden para lo que fueron diseñadas, no para llamar la atención, que ser más que nada, que somos iguales, hombres y mujeres. Fuimos diseñados para complementarnos, para completarnos, mejor dicho, ¿no? Para llenarnos. Por eso Pablo anunció a las mujeres de Efesios: no sigan la moda de aquellas cuya labor es llamar la atención, reducir el hombre a menos y enaltecer la belleza femenina con demasía. Y ojo, la mujer es hermosa, lo sabemos, más que el hombre incluso. Iván sabe que pues yo tengo lo mío. Presbítero. Pero no debe ser enaltecida en demasía, como tampoco el hombre.
obviamente, ¿no? Sino todo en su justa medida. Es lo que busca el Señor y es lo que buscó el apóstol cuando le dijo a las mujeres, ahora cristianas, vengan ahora y empiecen a entender lo que es ser una verdadera hija de Dios, creación de aquel que hizo los cielos y la tierra. Estos pasajes entonces no fueron escritos para callar a la mujer, que si se lee o si se interpreta literalmente, obviamente lo que dice acá, cállese, pero no está queriendo ir por ese camino, obviamente. No fue escrito para reducirla a nada, sino para recordarle su rol, su diseño, el cual es hermoso, aquella que llama la atención, sino la que demuestra con su humilde semblante lo hermosa que sigue siendo, que no es ni más ni menos que el hombre, sino que fue diseñada como ayuda idónea para complementar, para completarse los unos a los otros, y así el hombre también la complete a ella. Y allá donde los roles convergen, no hay competencia. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿No? Que hemos visto. Una competencia pero insana, que si el hombre es esto, que si la mujer es aquello. Ahora como la mujer está queriendo ir por encima, el hombre ahora está siendo más machista todavía, que es peor, cuando debería ser así. Todos sin competencia alguna, porque pues Dios no los hizo para competencia, sino para complementarse. Curioso, ¿no? Allá donde los roles convergen no hay competencia, sino cooperación, que es diferente, ¿no? No hay jerarquía de valor, sino unidad de propósito bajo el señorío de nuestro Señor. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, hoy te damos gracias por hacernos entender que la valía de la mujer no es menos que la del hombre. Nuestro Señor Jesucristo a todos trató por igual. Los mismos pasajes de las Escrituras nos enseñan que no hay por qué tener una competencia como la hay hoy en día, pues el hombre no está ni es mejor que la mujer, y la mujer no es menos, pero tampoco es mejor, sino todo en su justa medida, con sus roles bien definidos, con las cosas que cada una de ellas y ellos puedan conseguir para complementarse los unos a los otros. Para eso estamos, Señor. Como así como Adán fue creado en su momento primero, Eva fue diseñada para que se complementara con su esposo. Y así Adán pudo ser una persona verdaderamente completa. Porque de no existir la mujer, el hombre no podría seguir viviendo. Y donde no hubiera un hombre, la mujer estaría sola y abandonada. Te pedimos que nos ayudes para entender estos roles, para nunca tropezar en esa enseñanza que se malinterprete al hacer pensarle a las personas que uno de los roles es mejor que el otro, sino que cada uno fue diseñado para llevar tu diseño de la mano a la imagen y semejanza que tú nos has dado a ti. Te damos gracias porque nos has hecho a tu imagen y semejanza. Nos has hecho con un propósito que es para bien y no para mal. Como hoy se ha corrompido tanto, Señor. Hoy hay personas que no siguen tu diseño y que pensando que son piadosos, procuran enaltecer esa corrupción aún más. Por causa de esa piedad que ellos dicen tener, corrompen aún más tu diseño, Padre. Piensan enaltecer mucho más a la mujer. Piensan también enaltecer a veces mucho más al hombre. Piensan enaltecer más cierto color de piel. Y así nos vamos cada vez más corrompiendo como sociedad, Señor. Hoy hay problemas raciales, hay problemas machistas, hay problemas feministas. Todas estas cosas que apuntan al desequilibrio del diseño que tú has hecho. Danos a nosotros siempre la posibilidad de estar firmes siempre y de defender ese diseño que tú nos has dado, Señor.
porque sabemos que este diseño a la verdad es mejor, que este diseño que tú nos has dado proviene de ti, que nos hiciste y nos creaste con un propósito que no se debe, ni se debe mancillar, ni se debe corromper como se ha corrompido y se ha mancillado hoy día, Señor. Danos la posibilidad de estar firmes, de estar contentos, de que cuando vayamos a defender esto, no nos inclinemos ni por la mujer ni por el hombre, ni por el blanco ni por el negro, sino por ti, Señor. Porque tú eres el que de verdad trae balanza y equilibrio a lo que se está cada vez más corrompiendo, Padre amado. Mientras exista una iglesia, esta verdad se seguirá defendiendo, Padre. Danos y síguenos manteniendo como iglesia, no solo a esta en Tocancipá, sino a las que están en todo el mundo, para que tu verdad nunca sea corrompida, sino que se mantenga en el tiempo. Te damos gracias, Padre, por tu aprendizaje, por las cosas que nos enseñas a cada día. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.